programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Justicia preventiva. Presidente Nicolás Maduro aseguró que evitará cualquier acto de desestabilización que promueva la oposición venezolana. Inician investigaciones. Un funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar fue hallado muerto en un vehículo en la autopista Francisco Fajardo. En defensa de la revolución, militantes del PSV se movilizan en Caracas. Exigencia con movilizaciones en el interior del país. Mesa de la Unidad Democrática hace un llamado al CNE. Pronta partida. Dirigentes políticos lamentaron la muerte del periodista, político y exalcalde metropolitano de Caracas, Alfredo Peña. Causa estragos. Tormenta tropical Newton, que dejó un saldo de 2 fallecidos y 3 desaparecidos, pasó al estado de Sonora. Agónico empate. Venezuela igualó ante Argentina en eliminatorias mundialistas. Último adiós. Las cenizas de Juan Gabriel llegaron a su casa en Ciudad de Juárez. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Feliz tarde para todos. Ya estamos listos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Néstor Brito Lande, quien les habla, Andrina Yepes. Vamos a revisar las informaciones de inmediato. A esta hora, la Mesa de la Unidad Democrática se concentra en la Plaza Brión de Chacayito a propósito del llamado a paro por 10 minutos que hicieron como una medida de presión al Consejo Nacional Electoral para que se fije la fecha al referéndum revocatorio. Allí se encuentra nuestro compañero Euclides Sotillo y nos tiene toda la información en vivo y directo. Muy buenas tardes, Euclides. Te escuchamos. Así es, buenas tardes, Andrina, a ti, a todo el país. En efecto, nos encontramos en la Plaza Brión de Chacayito, donde un grupo importante de dirigentes de oposición y simpatizantes se encuentran acá en esta sede cumpliendo pues la medida de protesta de 10 minutos que tienen para el día de hoy acá en la ciudad de Caracas y por supuesto también en las regiones del país, que las personas se acercarían a las sedes del Consejo Nacional Electoral. Hace pocos minutos habló la esposa del alcalde Antonio Ledesma, Mixi Capriles de Ledesma, quien decía que desde tempranas horas del día de hoy han sentido una especie de persecución por organismos de seguridad. Acá en este momento, como pueden ver ustedes en las imágenes de nuestro compañero José Araujo, se encuentran con las manos arriba. Está el diputado Richard Blanco, Lilian Tintori, Frida Guevara, la alcaldesa Helen Fernández y por supuesto un grupo importante de dirigentes políticos. Por supuesto nosotros nos mantendremos acá para llevarle todos los detalles que se realicen en esta toma de 10 minutos acá en la Plaza Brión de Chacayito. Regresamos con ustedes. Muchísimas gracias, Euclides. Estaremos pendientes de un nuevo contacto. Este jueves, dirigentes oficialistas realizaron concentración en diversos puntos de la ciudad capital en denominadas en defensa de la Revolución Bolivariana, tribunas antiimperialistas y agitación. Desde la Avenida México, acá en Caracas, la diputada Tania Díaz aseguró que las acciones violentas de la oposición venezolana han sido derrotadas y que el oficialismo se mantendrá en la calle en defensa del legado del presidente Hugo Chávez. Bueno, los violentos han quedado aislados. Porque es con el pueblo solidario, con la mujer bolivariana la que ha tomado un protagonismo. En la actividad del día de ayer veíamos las mujeres y todo el poder popular organizado que vamos a mantenernos en la calle, vamos a mantenernos en estas expresiones de la verdadera Venezuela, de lo que es Venezuela. Venezuela es amor, Venezuela es solidaridad, Venezuela es esperanza y Venezuela es combate productivo. Estamos en la calle además para decirle al presidente Nicolás Maduro que en este último cuatrimestre del año nosotros, el pueblo de Venezuela, tenemos la plena confianza, estamos seguros de que nos vamos a
recuperar. Así que estamos seguros que no pasarán, pero se lo decimos hoy desde aquí de Caracas, que no se descuiden, porque espacio que nos dejen libre, espacio que vamos a llenar de pueblo, que vamos a llenar de patria, que vamos a llenar de amor. Que después no se arrepienta, que no se vale jugar carrito, como dice Diosdado Cabello. Nosotros vamos a seguir con nuestra alegría, con nuestro despliegue, como lo estamos haciendo el día de hoy aquí en Caracas. Un grupo de académicos, intelectuales y personalidades de la sociedad civil y política venezolana, encabezado por el presidente del Partido Unión y Entendimiento, Irán Gaviria, se reunió con el expresidente dominicano Leonel Fernández. Lirio Pérez nos tiene más detalles. Muy buenas tardes, Lirio. Buenas tardes, gracias. Estuvieron con el exmandatario dominicano Leonel Fernández, quien volvió a Venezuela como parte de la misión de facilitación enviada por la UNASUR, Benjamín Sharif, que era rector de la Universidad Metropolitana, Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC, Juvenal Arbeláez, presidente de Cavidea, y el propio Gaviria, quien insistió en que acudieron a título personal y no en representación de las instituciones a las que pertenecen. Le hemos expresado al presidente Fernández nuestra preocupación como venezolanos por la agudización de la crisis. Es una crisis estructural, porque es una crisis política, institucional, una crisis de desabastecimiento, de alto costo de la vida, es decir, de inflación, de inseguridad personal, de desconocimiento de los poderes públicos y de la voluntad popular. Y le hemos dicho también al presidente Leonel Fernández, le hemos reiterado nuestra convicción que solo a través del diálogo, del entendimiento, podemos los venezolanos superar definitivamente estos flagelos que hoy agobian a millones de compatriotas. Gaviria acotó que pusieron a la orden del expresidente dominicano un documento con propuestas para reactivar la agroproducción y así recuperar la economía que ya está en manos del gobierno nacional. Este es nuestro aporte a la emisión meridiana. Sigan con más de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Lirio. Y Reinaldo Castañeda, gobernador del estado Portuguesa, expresó que la oposición responde solo a una agenda de violencia. Indicó que se debe debatir las ideas, sobre todo en temas de producción y economía, para lograr cambios tangibles en la nación. Yo creo que allí hay una agenda oculta, hay una agenda de violencia que nosotros tenemos que siempre estar denunciando y tomando las medidas preventivas, las medidas de alerta, como lo hicimos el 1 de septiembre. Castañeda también manifestó que la gran misión de abastecimiento soberano ha venido corrigiendo errores en la distribución y en la producción de los alimentos. Indicó que actualmente en Portuguesa existen 250.000 hectáreas sembradas de maíz amarillo. Todavía no es suficiente, todavía dependemos de algunos recursos importados, pero vamos a ir poco a poco asumiendo la producción y garantizando todos los insumos que requiere el productor. El gobernador resaltó que en Portuguesa el esquema de salud de barrio adentro se ha concentrado en la prevención y atención primaria de sus habitantes. Finalmente, este jueves se cumplen 360 años de la aparición de la Virgen de Coromoto en Guanare y esperan la visita de más de 30.000 feligreses para acompañar a la patrona de Venezuela. Lilian Tintori, esposa del activista político Leopoldo López, acompañada de Patricia de Ceballos, alcalde de San Cristóbal, y la diputada de la Asamblea Nacional Ligia Delfín, asistieron a la sede principal del Consejo Nacional Electoral aquí en Caracas para exigir al ente la fecha de recolección del 20% de las firmas para la activación del referéndum revocatorio. Vestidas de blanco, denunciaron que al llegar al organismo electoral fueron víctimas de maltrato físico y psicológico por parte de los efectivos de la Guardia Nacional que se encontraban custodiando el organismo electoral. La orden que les dan es crimen de lesa humanidad y ustedes que la ejecutan son parte de ese crimen. Si ustedes quieren que nosotros salgamos de aquí, hablen con nosotros y nosotros entenderemos en qué lugar estar. Las dirigentes hacen un llamado a los funcionarios a no aceptar órdenes que repriman y perjudiquen al pueblo venezolano. Destacaron que el deber de la policía y las Fuerzas Armadas es velar por la seguridad y la integridad de todos los ciudadanos. Nosotros venimos con el único escudo que tenemos, que es la Constitución. Venimos a exigir el artículo 72 de la Constitución, que dice claramente que cargos y magistrados electos por el Poder Popular pueden ser removidos después de la mitad de su mandato. Y así es. Ya Nicolás Maduro cumplió la mitad de su mandato y el pueblo exige, y lo ha demostrado, que quiere salir de él. Asimismo, manifestaron que pese a estas acciones de represión se quedarán en la sede electoral durante las 6 horas planteadas por la Mesa de la Unidad para exigir su derecho al revocatorio presidencial.
En México, la tormenta tropical Newton tocó tierra en el estado de Sonora luego de haber pasado por Baja California, lugar en el que dejó un saldo de 2 fallecidos y 3 desaparecidos. El fenómeno natural atravesó el Golfo de California y entró nuevamente por el noreste del país, en la bahía de Quino. En su previo paso por México, Newton había generado daños materiales y menores y cortes de suministro eléctrico. En Sonora, las autoridades activaron alertas rojas en varios municipios de la entidad y dispusieron de albergues temporales. Se prevé que la tormenta, que se desplaza a 28 kilómetros por hora, registre un debilitamiento y se disipe antes de la madrugada del próximo jueves. En Brasil, la exmandataria Dilma Rousseff se trasladó a la ciudad de Porto Alegre tras desalojar el Palacio de la Alvorada en Brasilia, residencia oficial de la presidencia. Esto a una semana de haber sido destituida. Rousseff se trasladó en un avión de la Fuerza Aérea y al llegar a la ciudad fue recibida por varios simpatizantes. Sus pertenencias, como son una biblioteca y algunos muebles, serán transportados en 4 camiones. La expresidenta brasileña tiene planteado vivir en su antiguo apartamento del barrio de clase media La Tristeza. Rousseff estuvo residenciada en el Palacio de la Alvorada desde el 12 de mayo, cuando fue suspendida de su cargo antes de ser sometida al juicio político. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Pero al regreso venimos con más información para ustedes, no se aparten. Amigos, seguimos con más información. Desde el estado Miranda, la Mesa de la Unidad se moviliza para exigir referendo revocatorio este año. Maoli Aldana se encuentra en la capital mirandina y nos cuenta más. Maoli, buenas tardes. Así es, buenas tardes. En efecto, el contacto lo hacemos desde el centro de Los Teques, donde la Mesa de la Unidad Democrática se moviliza para exigir la recolección del 20%. A mi lado se encuentra la diputada Adriana Delía para que nos cuente entonces en qué consiste esta movilización, que aunque el CNE no está abierto el día de hoy, ustedes no van a llegar allí para evitar focos de violencia. Sí, bueno, efectivamente estamos aquí con nuestro pueblo de Los Teques, que salió hoy a exigir al Consejo Nacional Electoral que nos digan cuál es la fecha del 20%, que nos digan cuáles son las condiciones, que tengamos suficientes máquinas para que 19.5 millones de venezolanos podamos ejercer nuestro derecho. Y efectivamente, mira, esto lo llenaron de guarimbas todos Los Teques, pero aún así aquí está nuestro pueblo organizado, en paz, con tranquilidad, dando esa demostración contundente de lo que queremos en nuestro país, que es cambio. Nadie quiere violencia, aquí lo único que quiere violencia es el gobierno, y esta esperanza que se siente aquí es la que nos va a convocar al referéndum revocatorio este año. Agradecemos a la diputada Adriana Delía. Acá también se encuentra la diputada Delsa Solórzano. La movilización se mantiene hasta las 2 de la tarde. Sí, hoy vamos a estar en todas las capitales del país hasta las 2 de la tarde manifestando, exigiendo condiciones para la realización del referéndum revocatorio. Esta etapa que viene ahora, que es la recolección del 20%, donde se debe garantizar que todos los electores inscritos en el registro electoral podamos tener acceso a firmar, a poner nuestra huella por activar el referéndum revocatorio. Este derecho constitucional debe ser facilitado por el Consejo Nacional Electoral, en modo alguno debe ser obstaculizado o negado. Por eso manifestaciones pacíficas como esta se están dando hoy en cada rincón de Venezuela. Y en efecto, la violencia únicamente le interesa al oficialismo. Nosotros queremos paz y queremos salida electoral, que con mucha lucha, con mucho ánimo, mucho brío y mucha paz lo vamos a lograr este año. Bien, eran las palabras de la diputada Delsa Solórzano, quien entonces llamaba a la población a seguir insistiendo en que el CNE dé respuesta para la recolección del 20%. Nosotros desde Los Teques regresamos al pase a los estudios. Gracias, Maoli. Continuamos con más. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que la justicia preventiva es la medida de seguridad clave para detener actos de desestabilización que a su juicio promueve la oposición venezolana. Hemos capturado armamento, mercenarios, dinero que pretendieron ingresar por la frontera en el Zulia, en Apure. Estamos tras la búsqueda y captura de otros militantes del terror y de la derecha. No le voy a dar tregua al terrorismo y al extremismo de la derecha, caiga quien caiga. El mandatario nacional desestimó las actuaciones de la Asamblea Nacional. Considera que a pesar de tener espacio político suficiente, solo se han dedicado a la conspiración. Ellos pretendieron tomar la Asamblea Nacional, la tomaron. ¿Y qué han hecho por el país? Echar varilla, hacer daño, destruir la Asamblea. No tenemos poder legislativo en Venezuela. Lo destruyó. ¿Para qué quieren poder?
para autodestruirlo, para destruir al país, para hacerle daño. Ellos tienen espacio, compañeros, Aristóbulo, Arriaza. ¿Y por qué toman el camino del atajo, de la violencia, de la conspiración, empujados por el imperio norteamericano desesperado? No se lo vamos a permitir. No se lo podemos permitir. Estas declaraciones se las ofreció desde el Palacio de Miraflores en una reunión de trabajo en la que discutió lo relacionado al sistema público de salud a través de la misión Barrio Adentro 100% y el impulso de las áreas de salud integral comunitaria. Dirigentes de la Mesa de la Unidad del Estado Carabobo encabezan concentración en la sede del Consejo Nacional Electoral en la entidad carabobeña. Jessica Reyes nos detalla la información. Adelante, Jessica. Gracias por el pase, estudio. Me encuentro a las afueras del Consejo Nacional Electoral. En estos momentos podemos observar la presencia de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional custodiando la sede del CNE. Hace un rato, los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática estuvieron dando una serie de declaraciones donde exigen que el referéndum revocatorio se haga este mismo año. Es importante resaltar que las personas que se encuentran aquí están protestando por la firma, porque se realice el 20% de la firma. Podemos continuar aquí en el estado de Carabobo. Esta es la información que manejamos hasta el momento. Regresamos al estudio. Muchísimas gracias. Continuamos con más. PDVSA informó que Citibank sí mantiene como agente de pagos de la deuda que vence en octubre y noviembre de 2016, además del mes de abril de 2017, tal como lo establecieron ambas organizaciones. A través de un comunicado, la institución financiera renunció a ser la entidad encargada de pagar varios bonos emitidos por la estatal petrolera. El organismo público aseveró que de existir alguna modificación en relación al estatus de Citibank, lo anunciarán de manera responsable y oportuna. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, anunció la construcción de las escaleras mecánicas más grandes de toda Venezuela, con el fin de sustituir las viejas conexiones peatonales que comunican a Palo Verde con Mezuca en Petare. Ocariz informó que la estructura contará con una altura de 10 pisos y serán las primeras escaleras mecánicas en comunidades populares de toda Venezuela. No solamente van a ser las primeras escaleras mecánicas de toda Venezuela y las primeras del mundo, sino nuestro pueblo, las miles, cientos de miles de personas que todos los días van por esta escalera y suben por esta escalera, no van a tener que pasar por la calamidad de caminar o de bajada o de subida con lluvias, con sol, con las bolsas de comida, sino van a poder tener una manera de subir mucho más rápida, mucho más efectiva y mucho menos traumática. Dirigentes de oposición expresaron sus palabras de condolencias en las redes sociales tras el fallecimiento del periodista, político y exalcalde metropolitano de Caracas, Alfredo Peña, a sus 72 años de edad, en la ciudad de Miami, Estados Unidos. A través de su cuenta en Twitter, el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, expresó palabras de aliento y aseguró que Peña era un gran defensor de la libertad de expresión, mientras que Mixi de Ledesma también ofreció sus condolencias a familiares y amigos del exalcalde. Recordemos que Alfredo Peña, oriundo de Barquisimeto, Estado Lara, se graduó de periodismo en la Universidad Central de Venezuela e inició su carrera profesional en el periódico Tribuna Popular del Partido Comunista de Venezuela. Posteriormente trabajó en el diario El Nacional, participó como conductor del programa de televisión Conversaciones con Alfredo Peña y sus Peñonazos, en el que se caracterizó por sus duras críticas contra los partidos políticos Acción Democrática y COPEI. En 1998 dejó su programa para ser ministro de la Secretaría de la Presidencia. Luego fue electo miembro de la Asamblea Constituyente, convirtiéndose en el más votado del país. En el año 2000 se postuló como candidato para la recién creada Alcaldía Mayor de Caracas por el MBR y fue electo alcalde mayor. En el año 2004, tras su ruptura política con el entonces presidente Hugo Chávez, se mudó a Miami, donde se residenció hasta fallecer producto de una enfermedad que padecía desde hace varios años. Paz a su alma. Bien, y a esta hora, la Mesa de la Unidad Democrática se concentra en la Plaza Abrión de Chacaíto como medida de presión al Consejo Nacional Electoral para que se fije la fecha del referendo revocatorio. Vamos a escuchar a Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD. Hay en Venezuela un severo déficit de gobernabilidad. Hay en Venezuela virtualmente un vacío de poder. Y la única manera seria de enfrentar eso desde una perspectiva democrática es acelerando la construcción de la solución electoral. Es decir, de esas elecciones anticipadas
que tienen en nuestra Constitución nombre y apellido. Su nombre es referendo y su apellido es revocatorio. Por eso estamos exigiéndole al Consejo Nacional Electoral, en primer lugar, fecha oportuna, fecha pronta. En segundo lugar, le estamos diciendo a los agentes PSUVistas en el Consejo Nacional Electoral que no vamos a tolerar una nueva sinvergüenzura como la del 1% en materia de condiciones. Recordemos todos, para el 1% era lo legal, lo procedimental desde el punto de vista reglamentario, habilitar por lo menos 1.300 máquinas, de acuerdo a la normativa del mismo CNE. En vez de 1.300 máquinas, habilitaron apenas 300, de las cuales 100 estaban escondidas. Eso fue lo que hicieron. No es un desliz tecnológico, no es un error de procedimiento. Eso fue una sinvergüenzura, eso fue una trampa, una malandrería. Venimos a decirle a los señores del PSUV-CNE que no nos vamos a calar malandrerías, que estamos exigiendo 40.000 máquinas para establecer el derecho del pueblo a hacer su manifestación de voluntad. Otra cosa, esas máquinas no pueden estar ubicadas donde al CNE le dé la gana. Yo debo recordar cómo en el 1% había más máquinas en Ocumare de la Costa que en Maracay, por ejemplo. Había máquinas en el rincón más escondido del municipio de Arismendi, en Barinas, y no había máquinas suficientes en la capital del estado. Ustedes saben cuánta gente se pudo validar su firma en esa mesa en el municipio de Arismendi. Apenas una persona. Es decir, había más gente en el dispositivo del CNE, estaba el operador de la máquina, el guardia nacional, el coordinador del centro. Había más gente en el dispositivo que la gente que fue a validar su firma. Eso no es casualidad. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Venimos con más, no es la primera, tenemos varias ya, pero vamos con más información al regreso. Tragedia, accidente ferroviario dejó varios fallecidos. Los detalles al volver. Un funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar fue hallado muerto en la autopista Francisco Fajardo a la altura del Rosal, sentido oeste, aquí en Caracas. El funcionario, aún por identificar, circulaba en una motocicleta. De momento no se descarta que fuera atacado a tiros. En el lugar se registró una importante presencia de efectivos de seguridad, quienes resguardaron la zona. El suceso generó fuerte congestionamiento vial. Y un motorizado murió tras colisionar con un vehículo pesado cuando circulaba a exceso de velocidad y estado de embriaguez por la avenida Los Ilustres aquí en Caracas. El accidente de tránsito ocurrió a las 6 de la mañana en la avenida Los Ilustres, exactamente en la entrada hacia el Hospital Clínico Universitario de la UCB. La víctima quedó identificada como Cristian Blanco, de 36 años. Allegados cuentan que el hombre, quien era mecánico, venía acompañado por una dama en su motocicleta a exceso de velocidad tras haber estado compartiendo en una celebración y presuntamente colisionó con un vehículo pesado. Motivos de trago, un poco de ebriedad y bueno, falta de conciencia por decir de ambas partes, porque no se explica bien el caso. Se conoció que la acompañante del fallecido fue trasladada a un centro de salud y su pronóstico es reservado. En Bolívar, una madre y su hijo murieron tras un robo en su vivienda ubicada en la urbanización Cielo Azul de Santa Elena de Guairén. El hecho ocurrió cuando 4 sujetos armados ingresaron a la residencia de las víctimas y quisieron despojarlos de sus pertenencias. En medio de la situación se percataron de que el padre de la familia, un comerciante de origen libanés, estaba armado y los delincuentes abrieron fuego contra este, lo que produjo un enfrentamiento en el cual murió Amila Ahojdelin, de 45 años, y su hijo Elayodai Saams, de 19 años. Otro pequeño de 10 años está herido y se encuentra bajo observación médica. Uno de los presuntos atacantes, identificados como Denis Salvador Arévalo, cayó muerto durante el enfrentamiento. Otro fue detenido por la Guardia Nacional, mientras que los otros 2 se dieron a la fuga. Y en el estado Táchira, el cadáver de una mujer con signos de estrangulamiento y abuso sexual fue hallado en un basurero del sector El Molino, municipio Capacho Nuevo. Marina Glot nos tiene la información. Adelante. El cuerpo de la víctima no identificada y en estado avanzado de descomposición fue hallado por vecinos de la zona y trasladado a la morgue del cementerio municipal de San Cristóbal por el 6CPC.
Su data de muerte es de al menos 4 días y su edad oscila entre 25 y 30 años. Los cuerpos de investigación, igualmente el Ministerio Público, adelantan ya investigaciones desde el punto de vista forense y otras investigaciones desde el punto de vista de la experticia a los fines de determinar las causas de su muerte. Según la Dirección de Seguridad, en Táchira disminuyó 75% el índice de criminalidad en el último mes. Resulta a nivel nacional como uno de los estados donde los indicadores delictivos son los de menor porcentaje a nivel nacional, colocando el estado en uno de los estados más seguros de toda Venezuela. En lo que va de año, 250 homicidios se han registrado en el estado andino, mientras que durante el último mes, 104 armas de fuego han sido retenidas. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Más allá de nuestras fronteras, en Nicaragua, el gobierno de ese país otorgó asilo político al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, quien es acusado por presunta corrupción. El exmandatario solicitó el asilo el 1 de septiembre, luego de que fuera investigado por un patrimonio que supera los $700.000. Funes alegó que su vida corría peligro en El Salvador. De igual forma, el gobierno de Nicaragua consideró que es un perseguido político. En La Habana, Cuba, el gobierno de Colombia y las FARC acordaron el protocolo para niños y adolescentes que abandonarán los campamentos guerrilleros el próximo 10 de septiembre. La Cruz Roja realizará un chequeo general físico y mental a los menores, que luego serán entregados a la UNICEF. La última etapa consistirá en su reintegración social. Durante su visita a Laos con motivo de la cumbre de ASEAN, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó un centro de rehabilitación para las víctimas de bombas arrojadas por su país en la guerra de Vietnam. Esto a un día de que el mandatario anunciara la donación de $90 millones para retirar en la nación los explosivos que quedaron sin detonar. En Siria, el Observatorio de Derechos Humanos denunció que fuerzas gubernamentales de ese país habrían lanzado un ataque químico con gas cloro en un barrio de la ciudad de Alepo. Esto habría generado síntomas de asfixia en al menos 60 personas, entre ellas menores de edad. En Kazajistán, la nave rusa Soyuz aterrizó hoy con varios miembros de una tripulación luego de permanecer 6 meses en una misión a bordo de la Estación Espacial Internacional. El grupo, conformado por 2 astronautas rusos y 1 estadounidense, tardó cerca de 3 horas en poder tocar tierra. En Egipto, al menos 5 personas fallecieron y otras 27 resultaron lesionadas al volcarse 3 vagones de un tren a las afueras de El Cairo. El accidente se produjo cuando el ferrocarril que se dirigía hacia la ciudad de Asuán se desvió a una vía secundaria y se estrelló con unas barreras de hierro. Es momento de hacer una breve pausa. Bien, ya venimos con más información. Antes les recordamos que Wisin pidió privacidad. Los detalles nos los tiene Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. Al regreso. Se me enciende cuando estamos bailando, la miro y me entiende. Ella es loca conmigo porque yo soy el que la atiende. Cuando estamos solos se quita la rabia. Ramón Gerardo Aguilar necesita con urgencia donantes de sangre. Por favor, diríjase al Hospital Domingo Luciani aquí en Caracas o comunicarse al 0416-414-1371. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Bien amigos, a esta hora hacemos un contacto con nuestra compañera Diana Vázquez, quien nos reporta desde la Plaza Diego Ibarra en la concentración que lleva a cabo el oficialismo a favor del gobierno nacional. Adelante Diana, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, estamos en la Plaza Diego Ibarra de Caracas, uno de los nuevos puntos de concentración que ha dispuesto el Partido Socialista Unido de Venezuela en apoyo a lo que son las políticas gubernamentales del presidente Nicolás Maduro y en rechazo entonces a lo que ellos consideran los hechos de violencia por parte de la oposición, que también se ha concentrado en diversas regiones del país para exigir al Consejo Nacional Electoral el 20% de las manifestaciones de voluntades para el referéndum revocatorio presidencial. Las personas que están aquí dicen que se mantendrán, como ellos dicen, rodillas en tierra para defender entonces lo que son las políticas del presidente Nicolás Maduro en rechazo a la violencia
violencia y que se mantendrán no solamente en las calles, sino también de diferentes espacios para que se preserve todo lo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro y también en respaldo a lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral, en respaldo a la actuación de este ente policial que está a nuestras espaldas. Esta es la información que manejamos a esta hora y con ella retornamos con ustedes a los estudios. Bueno, iniciamos informaciones deportivas con fútbol, porque este martes se vivió una nueva jornada de eliminatorias al Mundial Rusia 2018. Así es, la selección de Venezuela recibió en la ciudad de Mérida a su par de Argentina y quedando pues muy cerca de lograr una victoria frente a la subcampeona del mundo. En una albiceleste que sufrió la ausencia de Lionel Messi por lesión, se vio sorprendida cuando Juan Pablo Añor logró una magistral jugada individual al borde del área, que completó con un remate cruzado que abrió el marcador e hizo estallar de emoción al Estadio Metropolitano de Mérida al minuto 35. Y ya en la segunda mitad, Venezuela amplió el marcador en los pies de Joseph Martínez al minuto 54. Pero los argentinos aceleraron el paso y con goles de Lucas Prato y Nicolás Otamendi lograron la remontada a 8 minutos para el final del compromiso. Con este resultado, la Vinotinto suma su segundo punto en las eliminatorias. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Carilis Cuadros y comenzamos las noticias de estrenos y estrellas con la emotiva despedida de Juan Gabriel, que congregó más de 1 millón de personas. Las cenizas del reconocido cantautor llegaron al Palacio de Bellas Artes este lunes y según reportan los medios locales, el homenaje se extendió por más de 29 horas. El recinto recibió el mayor número de visitas en la historia entre personas en sillas de ruedas, niños en brazos, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que anhelaban poder despedirse de Juan Gabriel. La urna del Divo salió del vestíbulo central cuando concluyó la última de las guardias, encabezada por su hijo Iván Gabriel Aguilera, su esposa, familiares y amigos. A las afueras, la celebración continuó con las porras, cantos populares y músicos mexicanos. Tal como estaba previsto, las cenizas de Alberto Aguilera ya están en Ciudad de Juárez y reposan en la chimenea de su casa ubicada en la avenida 16 de Septiembre y Colombia, así como lo habría dispuesto en vida. Seguimos con Wisin y el mensaje que envió sobre la enfermedad de su hija Victoria. El reggaetonero y su esposa luchan emocionalmente para sobreponerse a la malformación cromosómica que sufre su hija recién nacida. Wisin emitió un comunicado agradeciendo las muestras de cariño y pidió que continúen con sus oraciones. El puertorriqueño también dijo: siempre he respetado y colaborado con los medios de comunicación sobre cualquier asunto relacionado a mi carrera profesional. Sin embargo, en esta ocasión la salud de nuestra hija es lo más importante para nosotros. Solicitamos de manera respetuosa que nos brinden el espacio para enfrentar esta situación en la privacidad de nuestra familia. Amigos, con esto finalizamos. Yo soy Carilis Cuadros, les deseo buen apetito y los espero esta noche en la emisión estelar. Gracias, Carielis. Amigos, vamos entonces a la pausa. A regreso en la entrevista a Venevisión nos acompaña Lady Gómez, diputada de la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Ya está aquí en el estudio con nosotros y recuerden que pueden formular sus preguntas con la etiqueta Entrevista Bebé. Ya venimos. María Gabriela González necesita Protopic en crema o ungüento y los medicamentos que ve en pantalla. Favor comunicarse al 0426-711-1491. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Lady Gómez, diputada ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Gracias por estar con nosotros. Buenas, gracias a ustedes por el espacio. Muy importante la expectativa que había en torno a las protestas convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática el día de hoy, que luego también fue otra convocatoria por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que anticipaba un día de hoy como un poco convulsionado en cuanto a las manifestaciones en la calle frente a las sedes del Consejo Nacional Electoral. ¿En qué cambió la decisión de que el CNE no trabajara hoy la ruta de estas protestas que están previstas para el día de hoy? Bueno, la primera interpretación que debemos dar allí es que el CNE está mostrando temor a una respuesta legítima que tiene que darle al pueblo, una respuesta legítima porque el pueblo está exigiendo la activación de un mecanismo constitucional para cambiar
la crisis que estamos viviendo los venezolanos. Y el CNE, al no laborar hoy, al negarse a la posibilidad de recibir las peticiones que se iban a llevar a todas las sedes regionales, no está más que denegando justicia, denegando un procedimiento que está plasmado en la Constitución y diciéndole al pueblo venezolano que no tienen la disposición de cumplir con la ley. ¿Cuál es el balance que se puede hacer a esta hora de lo que la oposición ha denominado como una jornada pacífica, pero el presidente Maduro el día de ayer, él decía que eran unas jornadas que tenían por detrás solapado la violencia? Bueno, recordemos que en este momento el gobierno nacional no tiene otra herramienta en su mano más que diseñar laboratorios donde muestre violencia, donde muestre represión, y pues del gobierno no podemos esperar lo contrario, porque ante la falta de afecto del pueblo venezolano, lo único que le queda en las manos es la represión y la violencia. Evaluar la toma de las sedes regionales del CNE, hay que decir que el pueblo venezolano sigue comprometido a pesar del amedrentamiento, de la represión. En San Cristóbal, en el estado Táchira, a pesar de que el clima no ayudó, de que llovió muchísimo, salieron representantes de la sociedad civil de diversos municipios del estado y fueron hasta la sede regional del CNE en San Cristóbal a exigirle al CNE que dé las pautas legítimas que establece la Constitución con respecto al referendo. Ahora bien, ¿qué podemos decirle al gobierno? Primero, que nosotros no estamos en una competencia mediática para ver si son ellos más, si somos menos. Sencillamente eso lo vamos a demostrar el día que vayamos a una consulta electoral, la cual el gobierno hasta estos momentos le tiene mucho temor, porque todas estas perturbaciones, todas estas dilaciones que se han venido dando en el procedimiento administrativo de la activación del referendo no tiene otra interpretación distinta al temor, al inmenso temor que tiene el gobierno de ir a una consulta electoral, porque saben que perdieron lo más importante que puede tener un proyecto político, el afecto del pueblo, que es aquel que protagoniza al poder en el espacio, y al gobierno venezolano lo ha tenido en el poder el pueblo, pero en este momento ese mismo pueblo ha decidido revocarlo y cambiar las riendas de los venezolanos y cambiar el futuro de los venezolanos. La rectora Socorro Hernández anunciaba que entre el 14 y el 16 de septiembre se anunciaría el cronograma para el referéndum revocatorio. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ante este anuncio? Y si esta declaración es una respuesta ustedes lo consideran una respuesta a la presión que ha establecido en la calle la Mesa de la Unidad Democrática. Por supuesto, la respuesta que el CNE o la información que el CNE deberá anunciar es una respuesta a todo ese clamor que se ha venido mostrando las últimas semanas a través de la manifestación pacífica, a través de la postura cívica que ha tenido el pueblo venezolano. Es una respuesta para decirle a los voceros del gobierno nacional, como Jorge Rodríguez, como Diosdado Cabello, como el mismo presidente de la República, que se creen que ellos son los propietarios del referendo y de la Constitución. En vocería de ellos escuchamos a diario que el referendo no se va a dar. Pero las rectoras del CNE en la segunda quincena del mes de septiembre tienen la obligación constitucional de anunciarle al pueblo venezolano cuándo es el lapso para la recolección del 20% de la firma. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros desde los sectores democráticos, desde la ciudadanía que quiere cambiar las riendas de Venezuela a través de un procedimiento legítimo que está en la Constitución, jamás vamos a esperar que Diosdado Cabello diga que el referendo se va a dar. Jamás vamos a esperar que Jorge Rodríguez reconozca un derecho legítimo como es el referendo. Esto es un mensaje para que la sociedad venezolana no se sorprenda cuando escucha las declaraciones de los representantes del gobierno nacional, porque es que de parte de ellos existe un inmenso temor, porque están a un paso de perder el poder nacional que han venido conservando por 18 años, haciéndole al país el mayor daño y el daño más histórico que han vivido los venezolanos, porque en toda mi vida, yo soy una mujer de una edad contemporánea, en toda mi vida, en mi noción de vida, yo nunca había visto tanta hambre, tanta crisis y tanta miserableza en la vida, en el día a día de los venezolanos. Y cuando digo miserableza es porque los venezolanos estamos viviendo en condiciones miserables. ¿Por qué? Porque estamos mendigando hasta un paquete de harina para poder llevar una arepa al comedor de nuestros hijos. ¿Cuál sería el escenario para la oposición venezolana de no llevarse a cabo este evento electoral como ustedes han anunciado este año?
Este evento electoral sí se va a llevar a cabo este año porque primero no es una decisión del gobierno y segundo es un derecho legítimo que está exigiendo el pueblo. Y cuando el pueblo habla, el pueblo tiene la razón. Yo siempre coloco como referencia el proceso electoral del 6 de diciembre. Nosotros nunca escuchamos a ningún vocero del gobierno nacional decir que ellos iban a perder la consulta electoral del 6 de diciembre. Y la realidad fue que el pueblo decidió. De la misma manera, el pueblo este año va a decidir a través de ¿qué? A través de mecanismos legítimos y no a través de los mecanismos que el gobierno quiere mostrar. ¿Qué muestra el gobierno? El gobierno muestra laboratorios y estrategias de represión, diseña golpes de estados, se inventa todas las semanas un cuento, utilizan la represión y las detenciones arbitrarias, vinculan a personas que no tienen absolutamente ningún tipo de acciones ilegales con situaciones ilegítimas, reprime a la gente. En la semana pasada escuchábamos al diputado Diosdado Cabello decir que a Caracas no entraba ni salía nadie. ¿Y qué se demostró? Que el pueblo no le tiene miedo a la vocería de este señor y que el pueblo está dispuesto a defender el futuro del país, no a defender los intereses personales de ciertos personeros gubernamentales, a defender el futuro del país porque sencillamente las madres venezolanas quieren ver el desarrollo de sus hijos en este país y no quieren seguir viendo que sus hijos tengan que abandonar Venezuela para buscar un futuro en otros países. Diputada, acerca de la reinstalación del nuevo ciclo de la Asamblea Nacional, ya el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, decía que se iban a instalar en la isla de Margarita el día 15. Esto va a ser paralelo a la cumbre de los países no alineados, donde van a estar presentes más de 120 naciones que conforman este bloque. ¿Cuál es el espíritu de la instalación de las sesiones y de la presencia de la Asamblea en la isla de Margarita para esta fecha? Bueno, esto no tiene más que otra intención que decirle a todas aquellas poblaciones que están defendiendo el referendo. Recordemos que la semana pasada, el día viernes, se presentó un evento donde la población de Villarrosa le reclamaba al presidente, le exigía al presidente que permitiera la realización del referendo a través de un cacerolazo, ¿sí? Y pues el gobierno está tratando de ver que esto ha sido pues una acción bélica, salir con una olla y una cuchara a reclamar que se respeten los derechos constitucionales. Nosotros, en apoyo a esa población valiente que con coraje salió como una comunidad que le duele el país a defender el futuro de los venezolanos, pues nosotros vamos a ir como contralores del Estado, porque los diputados somos contralores del Estado, vamos a ir como dirigentes, como contralores, pero primero como venezolanos que nos duele lo que le pase a Venezuela, a acompañar en una gestión de solidaridad con el pueblo de Villarrosa e iniciar nuestro periodo parlamentario por la mar para decirle al gobierno que el pueblo no está solo, que el pueblo tiene hombres y mujeres que estamos dispuestos a seguir representándolos, a seguir acompañándolos y no vamos a abandonar bajo ninguna circunstancia ni bajo ninguna estrategia política gubernamental al pueblo que está desesperado en la calle. También el día 1 de septiembre, en conjunto a este evento, la toma de Caracas, el presidente Nicolás Maduro anunció que tenía listo el decreto para eliminar la inmunidad parlamentaria. ¿Cuáles han sido los análisis, cuáles han sido las lecturas que ustedes como diputados ante el Parlamento han dado a esta posibilidad? Bueno, primero la interpretación que nosotros le damos de que esta amenaza salga de Nicolás Maduro. Nosotros damos una interpretación allí política. Recordemos que Nicolás Maduro, aparte de tener al pueblo en la calle exigiendo revocatorio, tiene a un partido que se llama PSUV también con muchísimas divisiones. Y mientras Nicolás Maduro, cada vez que sale, lo que hace es entorpecer el futuro de los venezolanos cuando declara una medida, por otro lado está Diosdado Cabello, que está en campaña nacional, esperando a ver que en el momento que se revoque Nicolás, él pudiera ser un posible candidato. Entonces, esto a Nicolás lo tiene desestabilizado y él tiene que hacer una competencia en el término del radicalismo. Y si Diosdado anda en el país diciendo que no va a aceptar el referendo, pues es un efecto que él diga que va a quitar la inmunidad parlamentaria para ver cuál de los dos es más radical, es más sectario y amedranta más. Existen posturas constitucionales que indican, posturas constitucionales normativas legítimas, constitucionales con rango incluso internacional, donde existe reconocimiento internacional a lo que es la inmunidad parlamentaria. Incluso vemos a un jurista que ha venido sentado al lado del gobierno por mucho tiempo, que hoy respecto al tema de la inmunidad parlamentaria le dice al gobierno que no es posible hacerlo. Un jurista que ha venido siendo muy aliado del gobierno. Entonces, más allá de los criterios políticos, nosotros estamos convencidos en lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que la inmunidad
inmunidad no se la dio a los diputados Nicolás Maduro, la inmunidad se la brindó a los diputados, el pueblo venezolano, el 6 de diciembre. Y es el pueblo quien puede determinar en qué momento la Asamblea puede levantar o allanar la inmunidad parlamentaria. Diputada, vamos a revisar las consultas que hace la audiencia. Nacho Herrera pregunta, ¿por qué la MUD continúa sus presiones violentas si ya el CNE dijo que la última semana de octubre va lo de las firmas? La MUNO continúa manifestaciones violentas. En el estado Táchira, las manifestaciones violentas fueron generadas por colectivos que dirigió el gobernador del estado, que anunció que por demás habían hechos violentos y fueron personas que estaban del lado de los sectores del gobierno. Joan José pregunta, ¿por qué no iniciaron la activación del revocatorio en enero si según los voceros del gobierno lo podían hacer? La activación del revocatorio es un clamor de todo el pueblo venezolano. Se presentaron varias propuestas en la mesa y la propuesta que tuvo más auge dentro del sentimiento popular fue el referendo. Nosotros no podíamos tomar una decisión unilateral. El pueblo fue quien le dio vida al referendo. Mario Álvarez pregunta, ¿cómo hace un padre de familia para comprar comida del mes, los útiles escolares y el uniforme con el sueldo mínimo? Por eso es que justamente nosotros no podemos abandonar la lucha de la calle, la lucha de la manifestación cívica y pacífica, porque no estamos pensando en lo individual, estamos pensando en un colectivo que a esta hora, donde ya es mediodía, hay muchas madres que no le han dado desayuno a sus hijos y que están pensando cómo van a hacer para que sus hijos se acuesten hoy sin una arepa en el estómago. ¿Cuál es la situación en Táchira en la actualidad en torno al tema de los alimentos, que fue un tema de una crisis bien aguda, en particular en un momento del año? Bueno, la situación en Táchira cada día es más crítica, pero ahora vemos cómo el gobierno hace negocios con el hambre del pueblo. En el Táchira se están haciendo negocios con el hambre del pueblo. La frontera no está abierta, la frontera sigue cerrada. Lo que existe es un canal humanitario para que pueda existir el paso peatonal de venezolanos hacia Colombia en busca de alimentos y de medicina. Pero ante esta realidad donde los tachirenses todos los días están desesperados por falta de alimentos y medicina, pues sencillamente el gobierno, a través de la representación del gobernador del estado Táchira, ha venido haciendo una evasión fiscal a lo que es los intereses del Fisco Nacional. Con el Fisco Nacional tenemos escuelas, carreteras y hospitales, pero sencillamente se le está haciendo un atropello al Fisco Nacional. Se han venido ingresando importaciones ilegítimas a través de trochas, donde las gandolas con mercancía colombiana está ingresando al Estado y se le está vendiendo por parte de los entes gubernamentales regionales el mercado a la gente a precio de dólar negro. ¿Eso qué priva? Priva primero la activación de la economía formal porque las aduanas siguen cerradas y están ingresando la mercancía por las trochas. Se están evadiendo los impuestos fiscales que deberían estar ingresando al Fisco Nacional. Pero aparte de eso, se le está privando la posibilidad al productor venezolano de que tenga la capacidad en términos de importación de darle alimentos a los venezolanos con unos precios mucho más económicos. Yo quisiera preguntarle al gobernador del estado Táchira cómo hace un padre de familia que gana un sueldo mínimo para comprar un jabón de baño en 3.000 bolívares o cómo hace un padre de familia para comprar un kilo de azúcar en 2.000 bolívares. Eso es lo que está sucediendo en el Táchira a esta hora. Bueno, le damos las gracias a la diputada Laidy Gómez, diputada ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Feliz tarde también para ti, Andrina. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes.